Hola, mi nombre es Sol Delgado. Hola. Para que te doy la bienvenida yo. Yo pensé que me presentaba. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenida Sol al Observatorio Gracias. Cultural Tandil. Vamos a charlar hoy en esta jornada de profesionalización cultural sobre cultura accesible. Así que nos gustaría que primero te puedas presentar, que podamos conocer sobre tu trabajo, tus acciones y después nos metemos en el tema. Perfecto. Bueno, Seba, muchas gracias por invitarme. También muy contenta de participar desde Mendoza y sentir así como empezar a compartir contenidos. Invitada, me siento muy bien. Como bien decías, mi nombre es Sol Delgado, trabajo en Cultura Accesible desde Productora Topos, que es una productora independiente donde pensamos los contenidos aptos para todo público. Cuando decimos esto es como pensar en también los públicos dentro de la diversidad funcional, que a estos son las personas con discapacidad, y sobre las industrias creativas, sobre 5 ejes de las industrias creativas. Como experiencia y como recorrido, en realidad todo empieza que estudié terapia ocupacional, desde el ámbito terapéutico fue mi interés, y después en una fusión muy interesante con artes visuales, donde tuve la oportunidad de trabajar acá en Mendoza, en el espacio de arte contemporáneo, y empezar a armar laboratorios. Palabra que continúa después de 10 años acompañándome y que me encanta como ejercicio cultural. Ahí desarrollé una propuesta en cada una de las unidades y de las instituciones que correspondían en ese momento a Cultura de Mendoza. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo, haciendo ejercicios con personas ciegas, en el Museo Fader, armando clases, en la Biblioteca Popular. Digo, como fue un espacio de laboratorio y de investigación muy fuerte, lo que me llevó a una capacitación que hice en Barcelona sobre salas multisensoriales, y luego inauguré el Le Parc, acá, un espacio muy interesante de Mendoza durante esa gestión, y de ahí tuve también la oportunidad de trabajar en el Centro Cultural Kirchner, en el área de accesibilidad también, dirigir ese espacio, y en el MICA, el Mercado de Industrias Culturales, durante varios años participando de ese mercado hermoso y conociendo productores, que de hecho creo que ahí nos conocimos. Así que bueno, desde lo público toda esa experiencia, y ahora desde lo privado trabajamos también, digo, como independientes, no como privados, pero como independientes tenemos la oportunidad de seguir gestionando cultura pública y trabajando, dando capacitaciones, y por otro lado con empresas y con diferentes instituciones. Me quedé sorprendido con todos los espacios del Estado que mencionaste, con áreas de accesibilidad, ¿no? Que son áreas que muchísimos desconocemos cómo funcionan, cómo trabajan, conocemos que existen, pero no sabemos bien cuáles son las acciones que se llevan alrededor de un laboratorio o experiencia cultural que esto tiene herramientas de accesibilidad. ¿Cuáles son esas herramientas de accesibilidad que se trabajan alrededor de un proyecto cultural? Perfecto. Voy a primero conceptualizarte más o menos qué es accesibilidad cultural. Es pensar en la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a la cultura, a la acción cultural. Cualquier persona, ¿no? Al acto específicamente artístico-cultural, hablando desde Topos, que es de donde producimos, pero haciendo como pensar accesibilidad como un valor agregado de la identidad de cualquiera de las unidades donde accesibilidad trabaje. Dentro de la cultura son los museos, los museos, los centros culturales, los teatros, ¿no? Los espacios de música. Es un eje transversal que atraviesa cualquier institución, o cualquier programa, o cualquier producto, trabajando 4 ejes fundamentales, que es la estructura, el contenido, la comunicación y el recurso humano tecnológico, ¿no? Porque accesibilidad tiene como 2 grandes ramas de trabajo, que tiene que ver con la accesibilidad cultural territorial, por un lado, y la accesibilidad cultural digital. Y eso es capaz de abordar, digo, si lo pensamos como un valor agregado de la identidad, y capaz de sumarle valor y capas de contenido, es capaz de trabajar con cualquier forma, ¿no? Excelente.
Me quedo con laboratorio, me quedo con herramientas, me quedo con digital y territorial. ¿Cómo es territorial esta ¿Y cómo es accesibilidad? digital? ¿Y cómo es digital? Bien. Ahí es bien interesante porque tengo que contarte que territorial lo venimos, digo, accesibilidad cultural territorial lo venimos trabajando hace 10 años y el concepto de accesibilidad cultural digital es bien nuevito también, ¿no? Tiene un poco de contenido recién ahora. También, antes de desarrollarte, me gustaría contarte que en accesibilidad cultural no hay contenido bibliográfico. Sí. No hay manuales, no hay autores que escriban específicamente sobre qué es la accesibilidad cultural en cualquiera de los ámbitos territorial o digital. Entonces, nuestra productora se dedica sobre todo a la investigación y a entender desde lo filosófico y desde lo social y desde lo artístico qué vamos a decir y qué estamos haciendo. De ahí pensamos que la accesibilidad cultural territorial tiene que ver específicamente con la identidad del territorio, las personas que lo habitan, los grupos diversos que habitan ese espacio, y qué voy a hacer con respecto a a esto llamamos laboratorio, a los espacios de contenido artístico cultural, para invitar a todos, para incluir y que todos pertenezcan a ese acto cultural. En los lenguajes que cada uno necesita, pensando personas ciegas, personas sordas, personas con cualquier otra discapacidad, sin que interfieran uno con el otro, ¿no? Y lleguemos a una idea de contenido universal, exquisito, que sea suave para todos, que se pueda consumir, que no interfiera y que no pierda calidad, básicamente. Eso en el ámbito territorial, por eso te decía, estructura básicamente es el edificio sobre el que vamos a trabajar, el espacio físico, contenido, qué vamos a hablar, comunicación, cómo lo vamos a hablar, y el recurso humano es cómo lo voy a llevar a cabo cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? Y en el digital sería otra de esas estructuras, pero en vez de recurso humano, es recurso humano y tecnológico. Todas las interfaces que voy a poder desarrollar en cuanto a la atención de esos públicos, y también pensar que tanto en el territorial como en el digital, la idea es como un enriquecimiento bidireccional, que todos esos lenguajes diversos me enriquezcan o se enriquezcan entre sí, ¿no? Las comunidades de personas convencionales con las comunidades de personas sordas tienen un montón para aprender de sí, las comunidades de personas ciegas con las de personas sordas también. Entonces, accesibilidad cultural es como esos espacios donde poder construir lenguajes posibles de habitar, pero que tienen que ver con el disfrute y el bienestar, sobre todo. Bien, y si tuviese que pensar cómo hacer mi proyecto accesible, ¿desde dónde parto? Digo, tengo un proyecto en marcha, ese proyecto puede ser un espacio cultural, puede ser una obra, una experiencia o una instancia de formación. Digo, entiendo que cada una tienen distintas herramientas y lenguajes y formatos narrativos, pero digo, abordando en esto, ¿no? O sea, ¿cómo hago cómo detecto si mi espacio o mi proyecto es accesible y si no, cómo lo transformo? O cómo genero accesibilidad. Ok. Primero, digamos que está bueno identificar que se puede trabajar accesibilidad desde el origen cuando empiezo mi idea, ya sea la que sea, o adaptarla. Digo, ahí hay dos caminos diferentes, ¿no? Como adaptar y crear desde el origen. Luego pienso que está buenísimo definir una comunidad diversa para la que trabajar primero, ¿no? Bueno, voy a armar mi contenido también para personas ciegas, o mi producto, o lo que quiera de mi centro cultural o de mi propuesta, para una comunidad, y luego ir extendiéndose. Lo bueno está digo, en testear qué comunidad, qué cantidad de diversidad funcional hay en mi territorio, ¿no? Si hay más personas ciegas, hay más personas sordas, hay más personas con discapacidad mental, y empezar a trabajar en función de eso, de la identidad que tiene el territorio sobre la diversidad funcional, de todos esos que funcionan diferente, cómo estamos, quiénes somos, ¿no? Y convocar precisamente a esa comunidad elegida y desde ahí empezar a pensar el proyecto, ¿no? Y ahí pensar, bueno, si la estructura básicamente tiene carteles, es accesible, se puede entrar, tiene ascensor o no lo tiene, ¿no? Como en cada uno de esos 4 ejes. Siempre esos 4 ejes nos van a servir para hacer todo, hasta para accesibilizar una taza, ¿no? Todo lo que pensemos. De la estructura, el contenido. ¿Cómo voy a llevar adelante ese contenido? ¿Quién me va a ayudar a construir ese contenido? ¿Cómo lo voy a testear si realmente lo que estoy haciendo es accesible? Y convocando a las personas elegidas de esa comunidad. Y está buenísimo también cuando trabajamos con personas profesionales que tienen alguna discapacidad,
y cómo se han resuelto para llegar a tener, digo, la propuesta es como integrarlos desde el intelectual también, ¿no? En tener en cuenta que la profesionalización no tiene que ver con la condición física, pero sí que al momento de abordar cuestiones de accesibilidad son un aporte mucho más grande. Bueno, y después la comunicación. ¿Cómo voy a hacer esa comunicación? ¿Cómo voy a trabajarla? ¿Qué voy a querer contar? ¿Qué voy a decir cuando hablo de accesibilidad? Si voy a hablar de inclusión, voy a hablar de participación activa, voy a hablar de diversidad funcional, también teniendo en cuenta que toda la temática nueva tiene que tener una cierta responsabilidad con educar sobre el tema, ¿no? El bien decir, sobre todo. Y final, el recurso humano, con quiénes voy a trabajar y cómo me voy a capacitar para encontrarme con ese otro que no me produzca, trabajar la empatía básicamente y entender del disfrute de la diferencia. Entiendo que estamos hablando de nuevo, audiencias y un montón de cuestiones más que tienen que ver con esto de las comunidades, ¿no? Pensaba, mientras te escuchaba, ¿existen líneas de financiamiento para apoyar proyectos o para desarrollar proyectos accesibles? Digo, existen estas líneas que, yo tengo un proyecto en marcha o el proyecto desde cero, lo quiero hacer, le quiero sumar accesibilidad. Ahí hay una doble situación, ¿no? Resulta que, digo, como política de Estado, bueno, fue interrumpida, digo, de alguna manera se venían gestando situaciones e instalando la idea de accesibilidad cultural como unidad funcional dentro de cultura en el Estado, y en este momento tal vez hay algunas disciplinas que tienen fomento, pero no exclusiva y específicamente de accesibilidad. Entonces, por un lado no está tan copado eso, pero por otro lado accesibilidad, al ser un valor agregado, al momento de yo querer tener o alguna financiación agregando accesibilidad cultural, es un punto, otra vez un valor agregado y algo en que decir, bueno, también mi proyecto está pensado para más público, ¿no? Para más audiencia, para más gente, como también si me voy a presentar en un concurso audiovisual, me voy a presentar en un concurso de cualquier tipo, si lo hago también accesible, eso hace que también sea más atractivo. Entonces, bueno, tal vez desde esa mirada tengo la posibilidad de participar en cualquier financiamiento. Excelente, sí, es lo que pensamos como gestores también, ¿no? Digo, más allá de que donde vos te desarrollás, que tiene que ver con la accesibilidad, entiendo que sos gestora cultural y que ese es nuestro gran espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué proyectos me recomendarías conocer con herramientas accesibles o con bases accesibles donde diga, bueno, puedo ver algo de modo online Algo que me guste mucho a mí, a ver. La Casa de Carlota, me gusta mucho. Es un proyectito que está... La Casa de Carlota existe en Madrid y en Colombia. El año pasado, no, el anterior, tuvimos la posibilidad con Sabrina, mi colega, y comadre, y socia, y compañera de ir a Medellín. Nos invitaron a Parque Explora, un lugar muy hermoso, y conocimos la Casa de Carlota, que es un espacio donde trabajan todas personas con discapacidad mental. Y todos son específicos en algún desempeño de diseño, y la Casa de Carlota funciona exquisitamente en los dos lugares. Digo, también esa idea de que sea iberoamericano me encanta, y lo que hacen es producir marcas para cualquier tipo de productos. Marcas, o sea, piensan en la funcionalidad, en la manera de comunicarlo, en la estética que puede tener, en todo eso. Un equipo diverso que piensa también desde ese lugar, respetando, ¿no?, la diferencia, como bueno, nosotros tenemos esta manera de diseñar y esta manera de construir, y lograron una identidad muy positiva con respecto a eso. Excelente. Bueno, para despedirnos, o sea, agradecerte toda esta información, es mucho lo que tenemos que seguir involucrándonos. ¿Cómo puedo contactarme con ustedes, con la productora, para asesoramientos, consultas, o sea, conocer Perfecto. cómo avanzar? Tiene Instagram, que es Productora Topos, y después, bueno, al correo también, que es productoratopos@gmail, muy sencillo. Y algo que sí me gustaría, aprovechando la oportunidad, es decir que al no haber contenido bibliográfico, es muy interesante que la gente que empiece a pensar en accesibilidad como una herramienta más dentro de la gestión cultural, para los que somos gestores y productores, cuando encuentre algo que construye
esa parte bibliográfica o que piensa que aporta a la idea de dejar un registro, de charlar a partir de un tema y darle sentido a la accesibilidad, nosotras queremos recibir. Excelente, Así bien. que eso y también tenemos un montón de bibliografía para compartir de por qué armamos y decimos lo que decimos, pero ¿Se con encuentra en Sabri algún hablábamos de espacio? eso. O sea, si yo No, necesito tener podemos, acceso, no, no, la ok. verdad que no, pero justo, bueno, igual ahora cuando demos las capacitaciones, ahí van a encontrar un montón de contenido, y de hecho la unidad 4 es por qué hacemos lo que hacemos y desde dónde, ¿no? Desde el recorte, sobre todo filosófico, que nos interesa, la verdad. Excelente. Sol, bueno, un millón de gracias, súper interesante. Gracias a vos, El Eva. observatorio está de puertas abiertas para lo que necesiten, para lo que podamos ayudar. Si se quiere compartir bibliografía, tenemos un espacio nosotros de compartir información libre, donde Genial. tenemos manuales y guías de trabajo, informes, así que sería muy Sí, bienvenido poder recibir documentación como para poder compartir desde el me observatorio encanta. sobre cultura accesible. Sí tenemos una guía de accesibilidad cultural y caja de herramientas que desde ya te la voy a compartir, y es de uso público y puede ser para cualquier gestor o cualquier usuario, cualquier persona que quiera intentar un laboratorio. Buenísimo. Sol, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.